Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre, basado en el Evangelio de Juan capítulo 6, versos 60 al 71. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu palabra que es vida y es espíritu. Gracias por habernos llamado a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por habernos dado la fe y gracias por habernos aceptado en tu familia. A ti es toda la alabanza, la gloria, la honra, el reconocimiento. Bendito eres. Ayúdanos a estudiar tu palabra y que ésta dé fruto que permanezca para vida eterna. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. El Señor Jesucristo está hablando con los judíos a los que Él bendijo, dándoles pan para comer. Tan solamente con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús dio de comer a aproximadamente 5,000 hombres más mujeres y niños. Estos le habían seguido porque querían que el Señor Jesucristo les llenase el vientre. Pero el Señor Jesús les dice que más importante que el pan físico es el pan espiritual. El pan que Dios da a los hombres, el pan que desciende del cielo, el pan vivo, el Hijo del Hombre. Y en un momento dado el Señor Jesucristo los invita a creer en Él como su Salvador y Señor. Y usa también otro término para impactarlos, para llamar la atención, para provocarles a razonamiento, a búsqueda, a oración. Y les dice que necesitan comer la verdadera comida que el Hijo del Hombre les da, y que es su carne y su sangre. Al oír esto, se escandalizan, porque no pueden entender que el Señor Jesucristo se está refiriendo a creer en la obra del Señor Jesucristo, a creer en el sacrificio vicario que Él hará por la humanidad. Y piensan en términos físicos, y piensan que el Señor Jesucristo se refiere a algo así como canibalismo, y no es así. Y lo vamos a estudiar el día de hoy para que tú y yo entendamos que Jesús es quien nos puede dar vida eterna, vida verdadera, si comemos su carne y su sangre. Y vamos a ver qué significa esto. También vamos a estudiar la doctrina de la predestinación. Esto es muy importante porque la doctrina de la predestinación dice que Dios en su soberanía ha escogido a cierto número de personas de entre toda la humanidad para que vengan a ser sus hijos. Y estas personas tienen que aceptar a Jesús como su Salvador y Señor, creer en Jesús como su Salvador y Señor, accionando, actuando, creyendo por la fe que Dios mismo les da. Así que estos 2 temas son importantes y empecemos el escrutinio de la palabra de Dios. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Dice aquí que los discípulos de Jesús escucharon la declaración de sus labios de que aquella persona
que comía su carne y bebiera su sangre, realmente tendría vida eterna. Pero pensando en un aspecto físico y no espiritual, y por eso ocasionaba escándalo en sus corazones. No fueron unos cuantos, dice el apóstol Juan, que fueron muchos de sus discípulos. No eran gente del pueblo que habían estado en contacto con Jesús en una o dos ocasiones, sino que era gente que habían estado siguiendo a Jesús por un tiempo, que comían con Él, que vivían con Él, que platicaban, que caminaban, que viajaban, que reposaban, que escuchaban sus enseñanzas, que veían sus milagros. Muchos de esos discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: esta palabra, esta declaración es dura, es imposible de entender, no la puedo aceptar. ¿Quién puede escucharla?, dijeron estos discípulos. Sigo leyendo. Pero Jesús, sabiendo en su interior, hay que recordar que el Señor Jesucristo es verdaderamente hombre, pero es verdaderamente Dios. Y en su humanidad, Él estaba limitado, Él tenía conocimiento perfecto, no omnibulado por el pecado. Su conocimiento era claro, diáfano, limpio, y un conocimiento mayor que cualquier sabio que hubiese pisado esta tierra. Pero era limitado su conocimiento como humano que era. Sin embargo, como Dios, Él conoce absolutamente todo y conoce el corazón del hombre, conoce los pensamientos del hombre. Así que, dice Juan, sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto. ¿Qué esto? Pues la palabra que les había dicho que era necesario que comieran su carne y bebieran su sangre si deseaban tener una comunión realmente con Él, si deseaban conocer a Dios, si deseaban tener vida eterna. Entonces el Señor Jesús les dijo: ¿esto los escandaliza? Esta palabra que acabo de decir. Y ahora vamos a ver que esta palabra que el Señor Jesús acaba de decir es muy clara. Sin embargo, ellos, estos discípulos que estaban con Jesús, lo abandonaron porque no habían sido traídos por el Padre a Jesús. El Señor Jesús dijo que todo aquel que el Padre le trae, Él no lo rechaza. Y todo aquel que el Padre trae, no se perderá. Entonces, vamos a ver que muchos de estos discípulos se fueron, se perdieron porque no habían sido traídos por el Padre. Vamos a ver ahora un cuadro comparativo de este versículo y un versículo que ya estudiamos anteriormente. Leamos. En el capítulo 6, verso 40, dice lo siguiente: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. En este versículo que estamos comentando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Veamos que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que acciona en fe y lo toma como su Salvador, es exactamente lo mismo que el que come mi carne y bebe mi sangre. La segunda parte, y tenga vida eterna, es exactamente igual
en el siguiente verso, tiene vida eterna. Y la última parte que dice, y yo mismo lo resucitaré en el día final, es igual que, y yo lo resucitaré en el día final. Así bueno, pues, la palabra que escandalizaba a estos discípulos, que era el que come mi carne y bebe mi sangre, esa palabra significa que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él como su Salvador, tiene vida eterna. Esto ocurrió porque el Señor Jesucristo dijo de una manera y después de otra manera para atraerlos a Él. Sin embargo, provocó que hubiese más bien una limpia de ese trigo que Jesús estaba reuniendo. Y de esta manera, aquella cizaña que no era trigo tenía que ser echada a un lado, porque Jesús iba a tener una serie de discípulos y apóstoles con los que Él iba a fundamentar la doctrina y la iglesia. Entonces, sigamos adelante y vamos a seguir comentando. Pues, ¿qué? Dice Jesús, pregunta, si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. ¿A qué se refiere esto? Cuando el Señor Jesucristo ha sido muerto, resucita al tercer día, está 40 días con sus discípulos y finalmente asciende al cielo en una nube y promete Él estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pasará con ustedes, dice Jesús, cuando me vean ascender en gloria al lugar donde yo estaba? Si esto los escandaliza de decirles que el que me ve y cree en mí tendrá vida eterna, entonces el que me vean ascender al cielo también los va a escandalizar. Sigo leyendo. El Espíritu, dice el Señor Jesucristo, es el que da vida. Y después añade, la carne para nada aprovecha. Ustedes son carnales. Y el ser carnales, el estar pensando de una manera física, material, no les ha aprovechado. Sin embargo, aquellos que son míos, aquellos que tienen el Espíritu, tienen vida. Y después Jesús añade, las palabras que yo os he hablado a ustedes son espíritu y son vida. Estas palabras que yo he hablado a todos mis discípulos, a los apóstoles y a ustedes son espíritu y son vida. Pero ustedes son carnales y al ser carnales no les ha aprovechado las palabras que yo les he hablado, porque no tienen el Espíritu de Dios. Sigo leyendo. Pero hay algunos de vosotros, dice el Señor Jesús, que no creéis. Otra vez, Juan nos dice que Jesús en su interior sabía quienes no creían en Él. Y Jesús se los dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Es muy probable que de estos muchos discípulos que dejaron a Jesús, algunos, después de su muerte y resurrección, pudieron entender muchas cosas y regresaron a Jesús. Se escandalizaron, se fueron, tropezaron por un tiempo, pero regresaron. Sin embargo, otros jamás regresaron con Jesús, habiendo estado un tiempo con Él, habiendo visto sus milagros, habiendo escuchado sus palabras de vida y de espíritu, no creyeron en Él, porque eran carnales.
Entonces el Señor Jesús dice, hay algunos de vosotros que no creéis. Sigo leyendo. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Desde el principio, cuando Dios el Padre le trae a los discípulos, Él sabía que estos iban a creer. Pero cuando los hombres por sí mismos vinieron sin ser traídos por el Padre, Jesús sabía que estos no iban a creer en Él. Por eso desde el principio, Él, como dice Mateo, no se fiaba de los hombres, porque sabía lo que pensaban de Él. Entonces Él sabía quiénes iban a creer y quiénes no. Y además, quién era el que le iba a traicionar. Él sabía que ese hombre, Judas Iscariote, que había estado cerca de 3 años con Él, lo iba a traicionar, porque no era traído por el Padre, porque no había nacido de nuevo, porque no tenía el Espíritu de Dios. Era solamente una persona que estaba ahí con Jesús, pero no era de Jesús. Sigamos leyendo. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. El Señor Jesús ya había dicho en reiteradas ocasiones, y ahora vamos a ver esos versos adelante del que estamos estudiando, que dijo en varias ocasiones, nadie puede venir a mí si no le ha sido concedido del Padre. Nadie puede venir si el Padre no lo trae a mí. Esto habla acerca de la predestinación. Dios, desde la eternidad, antes de crear algo, había pensado ya en ti y en mí. Pablo escribe en la epístola a los Romanos que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, antes de haber Él creado algo. Y a los que Dios conoció, predestinó, o sea, les dio un destino. Y a estos, cuando nacimos, Dios, ya nosotros viviendo en esta tierra, hubo un momento en que en el tiempo nos llamó a su conocimiento, a su gracia. ¿Cómo nos llamó? Nos hizo nacer de nuevo, nos dio la fe en Jesús y nosotros venimos ya con esta fe a reconocer que somos pecadores, a rogarle el perdón de nuestros pecados. Dios tomó nuestros pecados, los puso en Jesús y la justicia de Jesús nos las dio a nosotros. Por eso Pablo dice que a los que conoció, predestinó, y a estos también justificó. Quiere decir que nos ha dado la justicia de Jesús. Y el Padre nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y a estos, sigue diciendo Pablo, también glorificó. Aquí en medio podemos decir que entre la justificación y la glorificación está la santificación. Entonces, la doctrina de la predestinación está clara en este verso. Lo vuelvo a leer. Y decía Jesús, por eso os he dicho que nadie, aquí es un negativo universal, nadie es ninguno, no hay excepción alguna. Desde Adán hasta el último hombre de la tierra que crea al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, ha sido traído por Dios el Padre a Jesús. Así que nadie puede venir a mí, a Jesús, si no se lo ha concedido el Padre. Ahora vamos a ver los siguientes versos
que habla acerca de la soberanía de Dios al escoger Él a algunos individuos y tomarlo de la mano y llevarlo al Señor Jesucristo. Leamos el verso 37. Todo lo que el Padre me da. Aquí se refiere a las personas. O sea, todas las personas que el Padre me da, vendrán a mí. Todas las personas que el Padre le da a Jesús, van a venir a Jesús. Tarde o temprano. Y aquí vamos a decirlo, aunque la gente no lo pretenda, aunque la gente no lo quiera, van a venir a Jesús. Y al que viene a mí, dice Jesús, de ningún modo, de ninguna manera, lo echaré fuera. Vamos a ver el siguiente verso. Y esta es la voluntad del que me envió. Sigamos leyendo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que Él me da, ha dado, todas las personas que Dios le ha dado a Jesucristo, todas absolutamente, yo no pierda nada. Aquí nosotros podemos ver que la salvación no se pierde. Y estamos viendo aquí también la doctrina de la persistencia de los santos. Esto se da porque Jesús no pierde a ninguno. El Señor Jesucristo en este momento está en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros, de tal forma de que se asegura de que todas las personas que el Padre le ha entregado en su mano, no se pierda ni uno solo. Vuelvo a leer, que de todo lo que el Padre le ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Veamos el siguiente verso. Nadie puede venir a mí. Otra vez, es un negativo universal. Nadie puede venir a Jesús si no lo trae el Padre que me envió. El Padre es quien tiene que llevar al creyente a Jesús. Y yo, vuelve a decir el Señor Jesucristo, lo resucitaré en el día final. Ahora vamos a ver que el hombre tiene una responsabilidad moral para responder a Dios y decir sí, creo. Tiene que accionar su voluntad. Y esto es porque Dios le ha hecho nacer de nuevo y le ha dado fe para creer en Jesús. Leamos el siguiente verso. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjense estos dos verbos. El que viene, el hombre tiene que ir a Jesús, tiene que caminar hacia Jesús. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree, tiene que creer en Jesús, tiene que accionar su fe en Jesucristo. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así que el hombre es responsable moralmente ante Dios de creer en Jesús, de aceptar a Jesús, de vivir para Jesús. Pero si no cree en Jesús, si no viene a Jesús, si no vive para Jesús, él es responsable de negar a Jesús como su Salvador y Señor. Y por eso Dios hará juicio, y un juicio justo, puesto que la persona no quiso aceptar a Jesús. Veamos el siguiente verso. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Otra vez, dos verbos.
todo aquel que ve. Tiene que ver a Jesús. Como la serpiente que fue levantada por Moisés en el desierto del Sinaí. Hubo un momento dado en que en el campamento israelita hubo serpientes venenosas que empezaron a morder a los israelitas y murieron mucha gente. Y al ir con Moisés le rogaron que intercediera por ellos. Y Moisés oró a Dios. Y Dios dijo: hazte una serpiente de bronce y levántala en una asta, para que todo aquel que se ha mordido y crea en mi palabra y vea a la serpiente, no morirá. Y Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente, así Jesús sería levantado, hablando de morir en la cruz, para que todo aquel que ve al Hijo sea salvo. Pero además de ver, que es una acción en la que el hombre tiene que usar la fe que Dios le da, tiene que creer en Jesús. Y creer en Jesús no significa venir y pedir perdón de sus pecados y luego olvidarse de esto y seguir pecando, sino que cuando uno cree en Jesús y viene y le pide perdón, es para vivir una vida santa conforme a los mandamientos de Jesús, conforme a las palabras de Jesús, de tal manera que nuestra vida le rinda gloria a Dios. Entonces aquí hay dos verbos: ver y creer. Y de esa manera la gente tenga vida eterna. Leamos el siguiente verso. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan de Jesús, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces aquí vemos el verbo si alguno come. Entonces tiene que accionar. Ese comer, hemos dicho ya que significa creer en Jesucristo. Si alguno come de este pan o bien come de su carne, que es creer en Jesús, entonces vivirá para siempre. Tendrá vida eterna. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio en el siguiente versículo. Como resultado de esto, de que Jesús les dijo que aquel que come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna, y que esto ocasionó que se escandalizaran, como resultado de este escándalo, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Vuelvo a decir, muchos de estos discípulos era gente que vieron los milagros, escucharon las palabras y les gustó y caminaron con él, pero al ser confrontados con la realidad de seguir a Jesús, obedientes en fe, se apartaron. Hay que recordar de aquel rico que llega y le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le dice: ahí están los mandamientos, los he cumplido. Entonces Jesús les dice: vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres. Y el hombre rico se fue, porque tenía muchas posesiones. Entonces hay gente que entendía, sin embargo se escandalizaban porque tenían que ser obedientes a la ley de Dios. Y hubo otros que no entendieron lo que Jesús les decía. Pensaban en cuestiones físicas, porque no tenían el Espíritu de Dios. No habían recibido la palabra espiritual y de vida, sino solamente pensaban en el plano físico, material. Y se escandalizaban porque pensaban que Jesús les estaba dando una doctrina errónea acerca de canibalismo. Y
muy lejano a esto. Sigamos leyendo. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? A estos 12 apóstoles Jesús les preguntó. ¿Y cuál fue la respuesta? Recordemos que Pedro por lo general tomaba la palabra y hablaba por todos. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? No se está refiriendo aquí Pedro de una manera singular, ¿a quién iré? Sino, ¿a quién iremos? Tú, le dice Pedro, tienes palabras de vida eterna, palabras que son espíritu y vida, vida eterna. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Tú eres el único que tienes la vida eterna y tus palabras son espirituales, son palabras que provienen de Dios, porque Jesús muchas veces lo dijo, yo hago las obras de mi Padre. Y también dijo, yo lo que digo es lo que he escuchado en el cielo de mi Padre. Y eso lo reconoció Pedro y los demás apóstoles. ¿Y qué responde el Señor Jesús? Veamos aquí la doctrina de la predestinación también. En el verso 69 dice, y nosotros, dice Pedro, hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Vemos la doctrina de la predestinación en que dice Pedro, hemos creído, hemos accionado. La fe que el Padre nos ha dado, nosotros la hemos puesto en acción en ti. Hemos creído en ti y conocido. Conocido se refiere no solamente a un conocimiento de tipo intelectual, sino un conocimiento que es profundo, una unión prácticamente con Jesús. Hemos conocido de parte del Padre que tú eres el Santo de Dios. Así que aquí el hombre tiene que accionar en su responsabilidad y en su voluntad humana, tiene que creer en Jesús. Y ahora vamos a ver el otro lado de la predestinación, la soberanía de Dios. Leamos. Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros? Aquí vemos la soberanía de Dios. Yo los escogí. Hay que recordar que Jesús dijo en más de una ocasión, el Padre y yo somos una sola cosa, somos Dios. El Padre los escogió, el Padre me los trajo a mí, pero aquí Jesús dice, yo os escogí, porque es Dios mismo. Entonces vemos aquí la soberanía divina. No os escogí yo a vosotros, y por eso ustedes accionan en fe, con la fe que mi Padre les da, y creen en mí. No os escogí yo a vosotros los 12. Sin embargo, Jesús habla aquí de los 12 y sabemos que no eran los 12, sino 11, porque uno se había agregado, no siendo un creyente genuino. Así lo dice Jesús. Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Así que Jesús utiliza la palabra 12 porque así se manejaba como el grupo de los 12 apóstoles. Pero no necesariamente eran exactamente los 12, sino 11. Pero se manejaba este nombre como diciendo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? El Estado es el que provee la salud, pero no necesariamente, porque muchas personas recurren a instituciones y médicos particulares. Pero, por decir así, en general, aunque hay excepciones. Entonces, en este caso igual, no os escogí yo a los 12
y uno de vosotros es un diablo. Y vamos a terminar con este verso 71. Y él, Jesús, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, era uno de los 12. Otra vez, eso de los 12 era por mencionar al grupo apostólico, el cual le iba a entregar. Así, bueno, pues este hombre no fue traído por el Padre a Jesús, y al no ser traído por el Padre a Jesús, se iba a perder. Pero los otros 11 no se perdieron. Hay que recordar, cuando Jesús es tomado preso, que todos los discípulos huyen. Sin embargo, Jesús después los reúne. Él dijo, Jesús, que se cumpliría la palabra de que será herido el pastor y las ovejas se esparcirán. Pero cuando Jesucristo resucitó, los reunió, los consolidó, los fortaleció, los restauró. Pedro, que había dicho, yo jamás te negaré, y si es necesario moriré por ti, Jesús le dijo, Pedro, el diablo ha pedido tu alma y te va a zarandear como a trigo, pero yo he orado que tu fe no falte. Y entonces cuando el Señor Jesucristo resucita, lo primero que le dice a María Magdalena, dile a Pedro que lo veré en Galilea. Y Jesús, cuando ve a Pedro en Galilea, lo restaura, lo fortalece, para que vuelva a sus hermanos y los ministre, les bendiga. Así que Pedro no se perdió. Sin embargo, Judas, una vez que traicionó a Jesús, fue y se ahorcó, porque Jesús nunca oró por Judas, puesto que no era de los que el Padre le había entregado en su mano. Querido hermano, querido amigo, espero que esta palabra te dé a ti gozo y paz. Gozo porque sabes que Dios está contigo y Él es el que te ha escogido y te ha traído a Jesús. Y tú nunca te apartarás de Dios. Aunque tropieces, hay que recordar que también tenemos nuestra naturaleza caída todavía en nuestro cuerpo. Pero algún día que estemos ante Dios, entonces todo pecado será quitado y tu cuerpo glorificado, semejante al que tiene nuestro Señor Jesús ahora, vivirá eternamente con Dios en perfecta santidad. Que esto te dé a ti paz también, de que estás en las manos de Dios, y sea que vengan cualquiera circunstancias, te dé aliento, ánimo, valentía para afrontar lo que viene. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque en Él estamos seguros en ti, para siempre, jamás. Amén. Te recordamos que todos los martes a las 6 de la tarde tenemos reunión en Facebook Live. Es una oración de tipo virtual en la que tú estás con nosotros, pero tan real que estamos en la presencia de Dios presentando nuestras necesidades. Acompáñanos. Martes 6 de la tarde. En YouTube, en Facebook estamos, Telegram y WhatsApp. Por favor, acompáñanos. Te recuerdo nuestros horarios: martes, jueves, sábado, 7 de la noche. Ve los videos anteriores, comparte estos estudios, te rogamos, suscríbete si no lo has hecho, y muchas gracias. Dios te bendiga.